Antes de sumergirnos en esta historia llena de emociones, revelaciones familiares y verdades que han tardado décadas en salir a la luz, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este reportaje con tus amigos. Cada me gusta y cada comentario nos ayuda a seguir investigando, analizando y ofreciendo las historias más profundas, más humanas y más reveladoras del mundo del espectáculo latinoamericano. Aquí encontrarás no solo noticias, sino crónicas vivas, testimonios íntimos y análisis periodísticos construidos con rigor y pasión. Gracias por acompañarme en cada investigación y por mantener viva esta comunidad de periodismo independiente. A los 81 años, cuando muchos imaginan que la vida concede una tregua y que el pasado puede archivarse en una carpeta polvorienta, la madre de Angélica María, la gran figura que durante décadas acompañó, sostuvo y protegió a su hija Angélica Vale, decidió finalmente romper el silencio. Su voz, pausada pero firme, se convirtió en el punto de partida de una conversación que nadie había logrado concretar plenamente. La verdad sobre el divorcio de su hija, un tema rodeado de rumores, interpretaciones mediáticas y silencios prolongados. Durante años, la familia Vale Aguilar había manejado la información sobre la separación con extrema cautela. Algunos periodistas hablaban de acuerdos legales, otros de problemas irreconciliables. Pero jamás hubo un testimonio directo de la mujer que lo presenció todo desde una distancia prudente pero profundamente maternal. Y es que la madre de Angélica María, una mujer de carácter fuerte, templada por los años y por una vida entera dedicada al espectáculo, siempre eligió el silencio como escudo. No por miedo, asegura, sino por respeto a los procesos internos de su hija, por la privacidad de los nietos, y porque tenía la convicción de que no le correspondía a ella ser la primera en hablar. Sin embargo, el tiempo tiene su propio lenguaje, y a veces, cuando las heridas ya dejan de sangrar pero siguen ardiendo, aparece la necesidad de narrar lo vivido con una sinceridad que no busca generar polémica, sino sanar. Ese fue el contexto en el que esta conversación se volvió posible. Cuando le pregunté qué la motivó a hablar ahora, después de tantos años de rumores, respondió sin titubear: porque ya no se trata del divorcio, se trata de la verdad emocional que cargó mi hija durante todo ese tiempo. Y yo la vi. Yo estuve ahí. Esa afirmación abrió una puerta que durante más de una década se había mantenido herméticamente cerrada. La madre explicó que Angélica Vale atravesó un proceso profundamente doloroso, más complejo de lo que la prensa alcanzó a percibir. Aunque públicamente la actriz y presentadora mexicana intentó mantener la serenidad, en privado, según su madre, enfrentaba un torbellino emocional. Dudas, agotamiento, desgaste profesional y, sobre todo, una lucha silenciosa por preservar la estabilidad de sus hijos. La madre recuerda noches enteras en las que Angélica llegaba agotada, con la mirada perdida en un punto invisible de la sala. No lo decía, pero estaba rota, cuenta. Y una madre sabe cuándo su hija está sufriendo, aunque no pronuncie una sola palabra. Aquí surge un elemento que pocas veces se aborda en historias de divorcios de celebridades: el silencio como mecanismo de supervivencia. Angélica Vale, marcada desde joven por la fama, estaba acostumbrada a poner buena cara frente a la cámara, pero su madre afirma que esa máscara empezó a pesarle cada vez más. Ella se guardó demasiado, dice con voz temblorosa, y yo me guardé con ella. La madre asegura que las señales estaban allí mucho antes de que el público lo sospechara. Habla de cambios en la rutina familiar, de constantes tensiones en decisiones cotidianas y de un ambiente emocional que poco a poco fue perdiendo armonía. No se trataba, insiste, de infidelidades como se especuló en algunos medios, sino de algo más profundo y más difícil de explicar: un desgaste de mundos interiores. Según la madre, Angélica Vale intentó sostener la relación durante largo tiempo. Era una mujer que, educada en una familia tradicional del espectáculo, creía firmemente en la unidad familiar. Hizo terapias, buscó conciliación, incluso reorganizó proyectos profesionales para pasar más tiempo en casa.
pero nada parecía revertir el deterioro emocional que avanzaba con una lentitud dolorosa. Hubo un episodio que la madre recuerda con especial claridad. Una tarde en la que encontró a su hija llorando en silencio, sin fuerza siquiera para secarse las lágrimas. No necesitó preguntar. Simplemente se sentó a su lado y sostuvo su mano. Ese día supe que la separación era inevitable. No por falta de amor, sino por falta de vida dentro de esa relación. La madre no duda en señalar que la fama, esa compañera contradictoria, agravó el proceso. Angélica Vale no solo debía enfrentarse a los problemas internos de su matrimonio, sino también al escrutinio constante de la prensa, del público y de las redes sociales. Cada gesto, cada decisión, cada silencio era interpretado como señal de algo. Es difícil vivir un divorcio cuando todo el país cree que tiene derecho a opinar sobre tu intimidad, declara. La madre explica que la presión se volvió tan intensa que Angélica comenzó a sentirse atrapada. Tenía miedo de tomar decisiones que pudieran afectar a sus hijos, a su carrera o a su imagen pública. Y, paradójicamente, ese miedo, en lugar de protegerla, la debilitó. La gente cree que las estrellas son invencibles, dice. Pero la fama no protege, expone. Uno de los aspectos más conmovedores de esta historia es el rol que desempeñó la madre durante todo el proceso. A los 81 años, se presenta como una mujer de enorme fortaleza emocional, pero también de humildad. Nunca quiso intervenir ni influir en la decisión de su hija. Su papel, dice, fue escuchar, contener y acompañar. Yo no podía decirle qué hacer. Las decisiones de pareja son de 2, no de 3, afirma. Pero sí podía estar ahí, sin juzgar, sin preguntar, sin presionar. Cuenta que a veces Angélica la llamaba solo para hablar de trivialidades, como si el peso de la vida desapareciera por unos minutos. Otras veces necesitaba llorar. Otras, simplemente guardar silencio juntas. Y en ese silencio, madre e hija encontraron una forma de resistencia. Cuando finalmente Angélica Vale tomó la decisión de divorciarse, su madre no se sorprendió. Fue un acto de valentía, asegura. Valentía de aceptar que no podía seguir entregándose a una relación que ya no la hacía feliz. Explica que la separación no fue impulsiva, ni repentina, ni producto de una pelea específica. Fue la consecuencia de un largo proceso interno en el que Angélica reconoció que merecía recuperar su paz, su libertad emocional y su identidad. El día en que la actriz comunicó la noticia oficialmente, la madre sintió alivio, no por la ruptura, sino porque por fin su hija podía empezar a respirar sin miedo. Una de las revelaciones más fuertes de este capítulo es la explicación de la madre sobre por qué mantuvo silencio durante tantos años. No era mi historia que contar, afirma. Era la suya. Yo solo vivía a su lado. Asegura que muchas veces quiso defenderla públicamente, sobre todo cuando surgían rumores malintencionados. Pero Angélica siempre le pedía que no dijera nada. «Mamá, no quiero que se arme un escándalo», le repetía. Ahora, con la distancia que da el tiempo, la madre cree que quizás sí debió hablar, al menos para frenar la desinformación. Pero también reconoce que su silencio fue un gesto de respeto y amor hacia su hija. El divorcio, como suele ocurrir, no solo afectó a la pareja, sino a toda la familia. Los hijos, aunque pequeños, percibían la tensión. La madre asegura que Angélica hizo lo imposible para protegerlos de cualquier conflicto, y lo logró. Les dio una infancia llena de cariño, estabilidad y presencia. Hoy, afirma orgullosa, Angélica Vale es una mujer transformada. Más fuerte, más madura, más en paz consigo misma. La madre sonríe al decir que vuelve a ver en ella a la muchacha alegre, creativa y soñadora que un día conquistó América Latina con su talento. Mi hija renació, dice emocionada, y yo renací con ella. El testimonio de la madre de Angélica María abrió no solo una puerta emocional, sino también un pasillo lleno de recuerdos, tensiones y silencios que durante años permanecieron cuidadosamente guardados. En este capítulo exploramos lo que, según ella, ocurrió dentro del matrimonio de Angélica Vale.
un espacio que nunca fue completamente visible para el público, pero que marcó profundamente la vida de la actriz. Como toda gran historia de amor mediática, el matrimonio de Angélica comenzó rodeado de entusiasmo. La prensa lo describía como la unión de dos almas compatibles, un cuento romántico que parecía destinarse a durar toda la vida. Pero la madre recuerda que desde el principio hubo señales de que el amor, aunque fuerte, venía acompañado de expectativas poco realistas. Mi hija siempre ha sido una mujer sensible, trabajadora, muy entregada, explica. Ella se enamoró de un proyecto de vida, no solo de un hombre. Y cuando esas dos cosas no caminaron juntas, empezó a doler. La actriz imaginaba un matrimonio construido sobre respeto, complicidad y objetivos compartidos. Pero pronto descubrió que tener vidas profesionales tan distintas hacía que esa visión fuera difícil de sostener, mientras ella vivía una agenda intensa. Ensayos, grabaciones, giras, entrevistas. Su pareja tenía un ritmo diferente. No era necesariamente incompatibilidad, pero sí una desalineación persistente. La madre recuerda conversaciones en las que Angélica se esforzaba por explicar que amaba profundamente, pero sentía que ambos avanzaban en direcciones distintas. De ahí surgió uno de los mayores desafíos de su matrimonio, la falta de sincronía emocional y práctica. A menudo, los matrimonios no se quiebran por grandes traiciones, sino por una acumulación de detalles, silencios y desencuentros cotidianos. Para Angélica Vale, esas pequeñas grietas comenzaron a aparecer en rutinas aparentemente simples. La forma de manejar el hogar, la toma de decisiones, la educación de los hijos, las prioridades laborales. Su madre lo resume así. Se amaban, sí, pero no vivían igual. La actriz, acostumbrada a un ritmo estructurado por la disciplina del medio artístico, esperaba un tipo de organización y compromiso que no siempre encontraba en su pareja. Él, por su parte, tenía una visión más flexible, espontánea, que en otras circunstancias habría sido admirable, pero que en este contexto comenzó a generar roces. Uno de los puntos de fricción recurrentes, según relata la madre, era la manera de enfrentar el estrés. Angélica necesitaba dialogar, analizar, resolver. Su pareja tendía a guardar silencio o a evadir la conversación, lo que la dejaba con una sensación de soledad emocional. Ella me decía, «Mamá, siento que estoy hablando sola», recuerda. A todo lo anterior se sumaba la presión enorme que implica ser una celebridad. Angélica Vale llevaba décadas construyendo una carrera sólida, respetada y querida en el mundo del entretenimiento. Sin embargo, esa visibilidad también la obligaba a cumplir roles simultáneos y agotadores. La actriz perfecta, la madre perfecta, la esposa que todo lo puede, y la mujer pública que nunca debe perder la sonrisa. Su madre confiesa que, en varias ocasiones, vio a su hija debilitada por esa obligación autoimpuesta de estar bien ante todos. La gente la ama, pero nadie imagina el peso que significa sostener una imagen que, a veces, está en conflicto con lo que uno vive en privado. Cuando la relación empezó a deteriorarse, Angélica se aferró a la idea de que debía hacerlo funcionar. No solo por ella, sino por sus hijos, por su familia, por sus fans. Era como si el matrimonio se hubiera convertido en un símbolo que no podía romperse. Ese tipo de responsabilidad emocional, explica la madre, es destructiva cuando no se distribuye entre dos. Si hubo un punto en el que Angélica jamás cedió, fue en la protección de sus hijos. Desde el primer día del matrimonio, su prioridad absoluta fueron ellos, y durante el proceso de ruptura, esa prioridad se volvió todavía más intensa. La madre describe cómo la actriz sacrificó proyectos profesionales, rechazó giras y pospuso compromisos para garantizar que los pequeños mantuvieran estabilidad y seguridad durante el conflicto interno de la pareja. Habla también de un momento especialmente duro, cuando Angélica comprendió que, aunque el divorcio sería doloroso, la convivencia en una relación rota afectaría mucho más a los niños. Ella les hablaba con la verdad, pero siempre con amor, nunca desde el enojo. Esa es su mayor fortaleza. Según la madre, Angélica vivió ese proceso con una mezcla de culpa,
miedo y valentía. Sabía que el divorcio expone a los hijos a preguntas, comentarios y, en su caso, a titulares mediáticos. Por eso decidió enfrentar la separación con discreción extrema, intentando reducir cualquier impacto emocional en ellos. Una confesión particularmente fuerte de la madre fue que, durante un tiempo, Angélica se sintió desconectada de sí misma. A medida que el matrimonio enfrentaba crisis, la actriz comenzó a perder la percepción de sus propios deseos, metas y pasiones. Mi hija me dijo un día: «Mamá, siento que ya no me reconozco». Y ese fue el día más difícil para mí. Lo que describe es un fenómeno común en relaciones desgastadas. La persona empieza a acomodarse tanto a las necesidades del otro o al esfuerzo de sostener un vínculo que su identidad se desdibuja. En el caso de una figura pública, esta pérdida es aún más profunda porque la identidad no es solo personal. Es también profesional, artística y simbólica para millones de personas. La madre aclara que no culpa al exesposo de Angélica. No fue mala persona, simplemente no pudieron crecer en la misma dirección. Pero lo que sí lamenta es que su hija dejara de lado partes esenciales de sí por tanto tiempo, intentando que la relación funcionara. No hubo un escándalo, ni una infidelidad, ni una pelea monumental. Según la madre, el quiebre final fue silencioso, casi íntimo. Fue una de esas conversaciones que parecen tranquilas, pero que tienen el peso de una vida entera. Angélica y su pareja se sentaron en la sala una noche, después de semanas de tensión acumulada. La madre recuerda que su hija llegó a su casa más tarde. Esa misma noche, con los ojos hinchados, pero con una serenidad extraña. «Hoy entendí que tengo que dejar ir», le dijo. La conversación entre la pareja, según supo la madre, fue honesta, respetuosa, pero definitiva. Ambos reconocieron que estaban agotados, que habían intentado muchas veces enmendar la relación, pero que ya no había un camino común que los sostuviera. No fue una decisión impulsiva, sino una conclusión madura tras años de desgaste emocional. Una vez que la noticia del divorcio llegó a los medios, la situación se volvió todavía más compleja. La madre describe esos días como una tormenta innecesaria, en la que todo el mundo parecía tener una opinión, un análisis o una acusación. «Yo veía a mi hija contener el estrés, no por ella, sino por sus hijos», cuenta. Ella nunca quiso que la separación se convirtiera en un circo, pero los medios hicieron su trabajo habitual. Especulaciones, titulares sensacionalistas, rumores que iban desde supuestas traiciones hasta incompatibilidades irreconciliables. Ninguno de esos rumores, asegura la madre, reflejaba la realidad. Para Angélica, ese periodo fue una prueba de resiliencia emocional. La actriz decidió mantenerse en silencio, incluso cuando la prensa la provocaba. Cada palabra que decía se interpretaba, distorsionaba o citaba fuera de contexto. Por eso optó por hablar solo cuando fuera estrictamente necesario. Tras el divorcio, Angélica enfrentó un proceso de reconstrucción personal que, según la madre, fue tan doloroso como liberador. Por primera vez en muchos años, la actriz comenzó a escucharse a sí misma. ¿Qué quería? ¿Qué necesitaba? ¿Qué sueños había pospuesto? ¿Qué partes de su identidad había enterrado para sostener un matrimonio que ya no funcionaba? Su madre la acompañó en cada paso. Empezó a leer, a escribir, a retomar proyectos creativos, a reconectarse con su humor, con su esencia. Fue también un periodo en el que Angélica aprendió a estar sola sin sentirse sola, algo imprescindible para sanar después de una relación larga. La madre describe este proceso como un renacer lento, lleno de cambios pequeños pero significativos, volver a sonreír sin esfuerzo, volver a cantar, volver a sentir entusiasmo por la vida. En la parte final del capítulo, la madre ofrece una reflexión profunda. El divorcio no fue una tragedia, fue una oportunidad para que mi hija recuperara su luz. Afirma que, aunque el dolor fue real, el resultado fue una mujer más fuerte, más consciente, más libre. Una mujer que hoy se ama más a sí misma y que comprende que la felicidad no debe depender del sacrificio constante. Estoy orgullosa de ella, dice con lágrimas contenidas.
porque sobrevivió a algo que mucha gente no ve: la pérdida emocional dentro de un matrimonio. La voz de la madre de Angélica María, una mujer de 81 años, lúcida, firme y profundamente humana, se convierte aquí en un testimonio luminoso, porque no solo habla del pasado, habla del renacer, de la reconstrucción de su hija y de cómo la familia encontró un nuevo equilibrio después de la separación. No es un cierre trágico, sino un homenaje a la resiliencia femenina, a la capacidad de una madre para sostener sin imponer, acompañar sin juzgar y hablar solo cuando la verdad se vuelve necesaria para sanar. La primera gran revelación de la madre en esta etapa es que, tras el divorcio, Angélica Vale redescubrió quién era. A menudo, la gente piensa que las celebridades poseen una vida perfecta, libre de dudas o crisis de identidad, pero la madre confiesa que su hija llevaba años apagando partes esenciales de sí misma: su espontaneidad, su capacidad de reír sin esfuerzo, su creatividad, su impulso natural de soñar sin límites. El matrimonio, aunque alguna vez fue un refugio cálido, terminó convirtiéndose en un espacio donde ella se desdibujó poco a poco. Y cuando finalmente se liberó de ese peso, comenzó un proceso de reconexión profunda consigo misma. La madre lo describe así: fue como verla volver a respirar por primera vez en muchos años. Angélica retomó proyectos personales que había dejado en pausa, se permitió descansar, reorganizar sus prioridades y cultivar nuevas rutinas más sanas, más libres, más auténticas. Uno de los puntos que más llenan de orgullo a la madre es ver cómo los hijos de Angélica Vale lograron adaptarse a la nueva realidad familiar sin perder la alegría ni la estabilidad emocional. Al contrario de muchos procesos de divorcio en familias mediáticas, aquí no hubo escándalos, acusaciones públicas ni luchas de poder. Hubo más bien una transición consciente y amorosa, en la que los niños nunca se sintieron utilizados como instrumentos ni escudos. La madre cuenta que Angélica trabajó intensamente durante los primeros meses tras la separación para mantener un ambiente sereno en casa. Conversaciones honestas con los niños, horarios estables, actividades familiares significativas, explicaciones adaptadas a su edad, sin mentiras, pero también sin dramatismos. Ella tenía claro que sus hijos debían sentirse seguros, amados y acompañados siempre, explica. Y ese equilibrio, que muchas familias tardan años en encontrar, fue construido por Angélica con paciencia y dedicación. Hoy, los niños crecen en un hogar donde reina la paz, donde la alegría se respira naturalmente y donde la madre está presente, no solo físicamente, sino emocionalmente entera. En esta etapa final, la figura de la madre adquiere un significado especial. A sus 81 años, lejos de retirarse emocionalmente, se convirtió en una pieza clave en la reconstrucción familiar. Sin embargo, y este punto es vital, nunca lo hizo desde la imposición. Su presencia fue suave pero firme, respetuosa pero protectora. Ella misma lo explica con claridad. Yo no quería reemplazar ni decidir, solo quería estar disponible. Durante meses, fue el pilar emocional que sostuvo las pequeñas rutinas cotidianas. Preparar comidas cuando Angélica estaba agotada. Cuidar a los niños durante reuniones o compromisos laborales. Acompañar a su hija en noches de dudas o insomnio. Recordarle, cada día, que no estaba sola. Pero también fue la guardiana del silencio. Un silencio que, esta vez, no era de represión, sino de amor. No habló con la prensa. No alimentó rumores. No realizó comentarios indiscretos. Eligió proteger a su hija con la madurez de quien ha vivido lo suficiente como para entender que algunas verdades deben cuidarse hasta que estén listas para ser contadas. Cuando se le pregunta por qué decidió romper el silencio después de tantos años, la madre responde sin vacilar: porque ya no es un chisme, es una enseñanza. Ella insiste en que nunca quiso lastimar a nadie. Su intención no es reabrir heridas ni generar conflictos, sino compartir una verdad que puede ayudar a muchas mujeres que viven procesos similares. Explica que ver a su hija recuperar su libertad emocional la inspiró a contar lo vivido desde la perspectiva de una madre que observa, que sufre, que calla y finalmente que entiende. La madre cree que a sus 81 años ya no tiene nada que temer y que su palabra puede tener un impacto positivo en otras familias
que enfrentan rupturas dolorosas. Las mujeres necesitamos dejar de sentir vergüenza cuando una relación termina. No es un fracaso, es un acto de valentía. Se profundiza cuando la madre comparte los aprendizajes más importantes que la separación dejó en su familia. Y lo hace con una sorprendente claridad emocional. El amor de pareja puede terminar, pero el respeto debe continuar. La madre explica que la relación entre Angélica y su exesposo, aunque ya no era un matrimonio, pudo transformarse en una convivencia civilizada gracias a la madurez de ambos. No hay que sostener una relación que te rompe por dentro. Ella asegura que el error más común en las mujeres, especialmente en las madres, es sacrificar su bienestar emocional bajo la idea equivocada de que la familia debe mantenerse unida a toda costa. La felicidad también se aprende. Para Angélica, el divorcio fue un proceso doloroso, pero también una oportunidad para redefinir su identidad, sus límites y sus deseos. Una madre no debe decidir la vida de sus hijos. La madre de Angélica María fue testigo silencioso, pero jamás intervino. Ese respeto fortaleció la relación entre ambas. Uno de los momentos más emocionantes de esta entrevista es cuando la madre describe el antes y después de Angélica. Dice que hoy la ve brillar como no la veía desde hace años. Más confiada, más creativa, más segura, más conectada consigo misma, más consciente de su valor. Asegura que su hija volvió a cantar con pasión, volvió a reír con naturalidad y volvió a tomar decisiones desde el corazón, no desde el miedo. Antes vivía para sostener un matrimonio, ahora vive para ella, para sus hijos y para su felicidad. Sorprendentemente, el divorcio fortaleció aún más el vínculo entre Angélica y su madre. La separación abrió un espacio para conversaciones profundas, sinceras, humanas. De esas que no necesitan defensas, máscaras ni silencios incómodos. Ahora hablamos de todo, confiesa la madre. Mi hija ya no se esconde detrás de la fortaleza. Ahora me comparte sus miedos, sus sueños, sus decisiones. Y eso nos ha unido mucho más. La madre, a sus 81 años, siente que esta etapa es una especie de regalo inesperado. La oportunidad de acompañar a su hija en una fase más madura, más consciente, más auténtica. Finalmente, la madre reflexiona sobre el futuro de Angélica Vale y de toda la familia. Lo imagina lleno de calma, proyectos nuevos y una felicidad real, sin presiones externas ni cargas internas. Mi hija está lista para vivir una vida donde ella sea la protagonista de su propia historia, afirma. Se refiere a nuevas oportunidades profesionales, nuevas ilusiones, nuevas formas de maternidad y, ¿por qué no?, nuevas posibilidades emocionales. Pero insiste en algo muy importante. Lo que venga desde la libertad, no desde la necesidad. Concluye con un mensaje poderoso que la madre pidió transmitir íntegramente. A mis 81 años he aprendido que los matrimonios no se rompen por falta de amor, sino por falta de vida en común. Y cuando una mujer decide elegir su paz, su dignidad y su felicidad, no debe sentir vergüenza, debe sentir orgullo. Mi hija eligió vivir. Y yo, como madre, no puedo estar más agradecida. Este mensaje no solo cierra, sino que sintetiza la esencia de toda esta historia. La verdad, cuando se dice desde el amor y no desde la revancha, tiene un poder profundamente liberador. La historia del divorcio de Angélica Vale, contada desde la voz serena y sabia de su madre a los 81 años, no es una historia de escándalo, sino una historia de humanidad. Es el testimonio de una familia que enfrentó el dolor con dignidad, que entendió que la verdad sana más que el silencio, y que supo reconstruirse desde el amor, la madurez y el respeto. Hoy, Angélica no es solo una mujer renacida. Es un símbolo de fortaleza. Su madre, por su parte, se convierte en un recordatorio de que nunca es tarde para hablar, nunca es tarde para sanar, y nunca es tarde para defender la luz de quienes amamos. Esta historia nos enseña que la valentía no está en soportar una vida que nos duele, sino en elegir una vida que nos permita ser libres. Si esta historia te ha emocionado, te ha inspirado, o simplemente te ha hecho reflexionar, te invito a suscribirte al canal, dar like al video, dejar tu comentario, compartirlo con tus amigos y familiares.
Cada acción tuya nos ayuda a seguir investigando, contando historias reales, humanas y profundas del mundo del espectáculo latinoamericano. Gracias por acompañarme, por apoyar este trabajo y por formar parte de esta comunidad que valora el periodismo sincero y con corazón.